Ya. A ver, chicos, ¿se ve o no se ve? Se ve, profesor. Sí se ve, ya, gracias. A ver, vamos a hacer un poquito, ya hablemos de la histología vegetal. Comenzamos ya con el estudio de las plantas, ya. Ya ahorita vamos a ingresar todo lo que son plantitas. A ver, la histología vegetal, definición. Es la que la biología, ¿no? Es la que se encarga del estudio de los tejidos de las plantas, ¿no? Es la histología vegetal. Dentro de la clasificación tenemos una infinidad de tejidos. Entre lo que nosotros podemos mencionar son los tejidos jóvenes, llamados maristemos o meristemáticos. Estas células son las células jóvenes, son las células eh, embrionarias, son las que hacen que la plantita crezca. Encontramos dos tipos de variedades, el primario y el secundario. ¿Cuándo se considera un maristemo primario? A ver acá, ustedes están viendo en la diapositiva, ¿no? ¿Cuándo se considera un maristemo primario o llamado apical? ¿Por qué? Porque hace de que nuestra planta crece en forma longitudinal, ¿no? Eh, Siempre se ubica en los extremos de la planta, siempre, tanto en lo que son las raíces como en la parte del tallo. En la parte superior extremo, ahí se encuentra el tejido primario, meristemo. Este tejido primario son tejidos jóvenes que son los responsables de que la planta crezca, ¿ya? Como que ustedes están viendo, acá dice que se localiza en la punta de la raíz y también en la punta de los tallos. Ahí se encuentra este tipo de tejido. Luego tenemos los maristemos secundarios. Los secundarios, llamados también laterales, son los que crecen en forma lateral o llamado transversal, ¿ya? Ahí se ubica el desarrollo de nuestras plantas. En esto nosotros podemos notar el engrosamiento de las plantas, ¿no? ¿Qué cantidad de grosor tiene el tallo, por ejemplo, ¿no? Esto es lo que permite observarse nuestras plantitas, ¿no? Conforme van creciendo, el tallo también va anchándose, ¿no? Entonces, cuando el tallo se ancha, es porque ahí están generándose los maristemos secundarios. ¿Ya, chicos? Y aquí están viendo en las figuritas los tipos de tejidos, los maristemos primarios y los secundarios. Luego tenemos los adultos. Bueno, los adultos, ¿no? Los tejidos adultos, estos tejidos eh, pueden considerarse como células vivas, pero también células muertas, ¿no? Ese tipo de células no se reproducen. No son como los tejidos anteriores que hemos visto, esas sí se reproducen, pero esas no se reproducen, ¿no? Existen 6 variedades. Tenemos los protectores, los mecánicos, los conductores, los fundamentales, los secretores y los nutricios. Esos tejidos llamados adultos o definitivos, tenemos tejido protector, es la que se encarga de cubrir, proteger, ¿no? A nuestra planta. ¿Y eso para qué? Para que nuestra planta no sufra daños. Por ejemplo, el aire a veces trae partículas que golpean a nuestra planta. Entonces, estos tejidos protectores son los que protegen de cualquier golpe o quizás una fuerza externa, ¿no? Esto también le llaman daños mecánicos. Eh, tenemos, también tenemos la epidermis. Dentro del grupo de los tejidos protectores tenemos la epidermis. Epidermis se encuentra en la parte externa de nuestra planta y está conformada por células vivas. Ellas se encuentran los estomas. ¿Qué son los estomas? Los estomas son los que participan en la fotosíntesis y participan en la respiración. ¿Cuál es la función de la epidermis? Es que protege a nuestras hojas, ¿no? Esta capita, ¿no? Es una capa gruesa en la que nosotros llamamos cutícula. La cutícula, que es propia de la epidermis, es la que evita la pérdida excesiva del agua, ¿no? Como ustedes ya deben de conocer de los años anteriores, nuestra planta está formada por un gran número de tejidos. Y esos tejidos
tienen abundante agua. Entonces, para evitar que esto se pierda, nuestra epidermis son las que la protegen. Además, también protege las raíces y tallos jóvenes. También tenemos el corcho. El corcho está formado por células muertas. Estos estomas, ¿no? Son reemplazados por las lenticelas, ¿no? ¿Qué son lenticelas? Las lenticelas son las que brindan la respiración de la planta, ¿ya? Además, también protege las raíces y los tallos adultos, ¿no? Como ustedes están viendo acá, una estructura de nuestra planta, ¿no? Ahí ustedes pueden observar la luz solar, ¿no? ¿No? Entonces, esto es lo que baña nuestra parte externa de la planta. ¿Ya, chicos? Entonces, acá es una gráfica del tejido de nuestras plantas, lo que hemos visto, las lenticelas, ¿no? Ahí están la estructura interna que lo conforma esta lenticela, ¿no? Estos son importantes. Si ustedes pueden observar, ustedes, por ejemplo, cuando vean una plantita, observan detenidamente el tallo. Cuando digo planta, no significa plantas chiquitas, yo me refiero a plantas ya grandes, ¿no? Que midan aproximadamente, a ver, 1 metro, al menos. Toda planta que tenga esa edad, perdón, esa altura, si ustedes miran los tallos, hay unas fisuras que el tallo lo tiene. Estas son las llamadas lenticelas. ¿Estamos de acuerdo, chicos? ¿Estamos de acuerdo? Ya. Luego tenemos los tejidos mecánicos. Los tejidos mecánicos son los que le dan soporte, le dan resistencia, le dan flexibilidad, le dan estabilidad y mucha elasticidad a la planta, ¿no? Ustedes, por ejemplo, se dan cuenta, por ejemplo, si ustedes cogen una rama, ustedes la pueden ver que se eh, puede, puede ser inclusive flexible, ¿no? Pero, ojo, tampoco no vas a exagerar porque no vas a romper a la pobre planta, ¿no? Esa puede ser flexible. Inclusive hay algunas plantitas que se pueden estirar, ¿no? Por eso que son elásticas. Estos tejidos mecánicos lo conforman el colénquima, ¿no? El colénquima son células vivas con paredes celulares engrosadas en la parte parcial, ¿no? Contiene abundante celulosa, ¿no? Y es muy elástica y flexible, ¿no? Es lo que le da a esta característica a nuestra planta. También se ubican en los peciolos, hojas, tallos y raíces. También tenemos el esclerénquima. El esclerénquima llamada células muertas, con paredes celulares impregnadas de lignina, ¿ya? La lignina es la que permite darle más resistencia a la planta e inclusive rigidez. ¿Dónde se localiza? Se localiza en los tallos leñosos, este esclerénquima. También están en las cáscaras de las semillas y los frutos. ¿Ya, chicos? Y acá tenemos una estructura de una de ellas. Una estructura que está conformado por tejidos vasculares. Tenemos el xilema y el floema. ¿Pero qué nos dicen? Ahí vamos a ver. Dentro de los tejidos vasculares tenemos el xilema y el floema. Pero yo quiero saber qué cosa es una savia. ¿Saben ustedes qué cosa es una savia? A ver, por ahí. A ver, chicos, participen. ¿Qué cosa es una savia en las plantas? A ver, Yanako, por ahí. ¿Qué cosa es una savia? ¿Sabe o no sabe? A ver, una savia es el líquido que se encuentra dentro del tallo de una planta, ¿no? Es una sustancia que recorre, ¿no? Desde el ingreso de las raíces y lo distribuye en todo el tallo, incluyendo las hojas. Y esto, según la parte vascular, se puede dividir en xilema y floema. ¿Qué es el xilema? El xilema está formado por células muertas, lo que se dispone de tubos
llamados vasos leñosos. ¿Qué pasa ahí? ¿Qué es lo que conduce? Ahí conduce la savia bruta. La savia bruta es un líquido inorgánico que está formada por agua y sales, nada más, por agua y sales. Y comienza desde el ingreso de las raíces, de ahí comienza. Luego tenemos el floema. El floema está formada por células vivas y tienen unos tubos llamados vasos liberianos. ¿Qué conduce ahí? ¿Qué tipo de savia conduce? La savia elaborada, ¿no? ¿Y qué cosa es la savia elaborada o qué contiene la savia elaborada? La savia elaborada contiene agua, sales minerales, pero también contiene glúcidos, contiene proteínas, contiene vitaminas, también contiene lípidos. O sea, esa sustancia es rica, ¿no? Rica para digamos, la nutrición de la planta. Y a ese le llaman savia elaborada. ¿Ya, chicos? ¿Alguna pregunta hasta ahí? A ver, ¿me confirman? ¿Alguna pregunta? ¿Todo está ok? A ver, chicos, ¿me confirman? ¿Todo está ok? ¿O hay algo que no se entienda? Todo está ok, ya. Gracias, Texi. Bueno, tenemos otra clasificación que son los parénquimas, o llamadas también tejidos fundamentales. Estas son las que realizan funciones vitales para las plantas. Está formada por células vivas. Tenemos el parénquima clorofiliano y tenemos el parénquima de reserva. Vamos paso por paso. En el parénquima clorofiliano, ellos presentan un pigmento verde llamada clorofila. Su función es La clorofila no es la que le da el color a las plantas. Así es la que participa en la fotosíntesis. ¿Dónde se localiza eso? Se localiza en las hojas y en los tallos. O sea, si a usted le preguntan dónde se realiza la fotosíntesis, usted tiene que responder, se realiza en las hojas, pero Y en los también en tallos. los tallos. ¿Ya? Luego tenemos los parénquimas de reserva. Los parénquimas de reserva no tienen clorofila, no tienen. ¿Ya? No se olviden, el parénquima de reserva son células que no presentan clorofila. Su función es almacenar sustancias nutritivas, como por ejemplo los glúcidos, las proteínas, quizás lípidos, el agua, etcétera. ¿Ya? Es lo que el parénquima de reserva lo almacena. ¿Dónde se localiza? Se localiza en todas partes, en las raíces, en los tallos, e inclusive en los frutos. ¿Ya? Ahí está una pregunta, chicos. ¿Preguntas? Bueno, como ustedes están haciendo su proyecto, ustedes se están dando cuenta que hay plantas que son flexibles, hay plantas que son resistentes, ¿no? Y inclusive ustedes en su exposición pueden indicar cuáles son las plantas que son flexibles, cuáles son los que son resistentes, ¿no? Elásticas, ¿no? Ustedes también lo pueden indicar. Vamos a ver los tejidos secretores. ¿Qué son los tejidos secretores? Son los que secretan. ¿Qué cosas secretan? Secretan látex y néctar, ¿no? Estas células forman cavidades llamadas cavidades lisígenas. Hay árboles que segregan gomas, que es la goma arábica. La goma arábica es una sustancia importante para el proceso industrial. Es importante. Eso se ve en los árboles, ¿no? Hay muchos insectos que se alimentan de esta sustancia, ¿no? Pero también hay plantas verdes que segregan esta sustancia. Hay una planta que es lechosa, ¿no? Que apenas lo coges ya se pega, ¿no? En realidad, eso indica Profe, que... Sí, a ver, te y la escucho. planta de la lechosa
Cuando tú quitas la lechosa sale como una leche así como blanca. Ajá. Ella echa cuando tú, por decir, cortas sus ramitas o algo, echa como una babita así blanca. Claro, ajá, así es. Esa es la plantas lechosas, ¿no? Hay unas plantas ornamentales que son lechosas, ¿no? Por ejemplo, la papaya también tiene en su estructura sustancias lechosas, ¿no? Hay plantas que tienen esta característica, ¿no? No, no solamente lechosas, también hay engomadas, también hay. Hay una sustancia así parecido como a la goma, así esa goma que ustedes tienen, ¿no? Así transparente, ¿no? Así, hay plantas que segregan ese tipo de sustancia, ¿no? Y eso es lo que forman los tejidos secretores. Tenemos los tubos laticíferos que forman el látex, ¿no? Este látex es importante en la producción del caucho, ¿no? Y tenemos los nectarios. ¿Qué son los nectarios? Son los que producen el néctar. Es un líquido azucarado que emerge de las bases de los pétalos. No sé si ustedes se habrán dado cuenta que hay plantas que en la parte inferior de las hojas e inclusive de los peciolos hay una sustancia un poquito amarillenta, como un poquito blanquisquino. Si usted lo toca, se pega. Es como una goma, se pega a tus dedos. Profe, Sí, las flores tienen néctar, ¿no? sí, sí, también. Hay flores que tienen Porque néctar. las abejas se alimentan de néctar y cuando tú las ves que es como por decir que están alimentándose, están encima de las flores. Sí, es lo que pasa que las flores en la base del pistilo, ¿no? Emiten una sustancia que los insectos se alimentan, las mariposas, las mariquitas, ¿no? Ellas viven de esta sustancia que le dan las flores, ¿no? E inclusive son cromáticas, porque cuando tú las agarras, las plantas, perdón, las flores te pintan tus dedos, ¿no? Hay flores que te manchan tus dedos, ¿no? Porque tienen ese como polen, y eso es en el cual los insectos se alimentan. Ese es lo bello de la naturaleza, ¿ya? Entonces, esos serían los nectarios. Y los pelos glandulares son los que almacenan líquidos urticantes, o sea, son los que pican, que al romperse liberan ácidos y otros compuestos químicos, como por ejemplo la ortiga. No, no sé si ustedes habrán visto que hay plantas que a veces cuando hay un roce, ¿no? O sea, te roza en tu piel, por ejemplo, en tu brazo, ¿no? Y después te produce una picadura, ¿no? Y es propio de las plantas. Hay inclusive, hay plantas como el caso de estas plantitas que lo utilizan para eventos deportivos, ¿no? Es similar a ¿cómo se llaman estas plantitas? Este, Son plantas que, por ejemplo, tú la tocas, después de tocarlas te comienza a picar tu mano, ¿no? ¿Eso por qué? Porque ellos liberan una sustancia, tú no la ves, pero es una sustancia microscópica que tu cuerpo lo rechaza y se produce como Profe, alergia. de hecho, esas plantitas tienen unos como pelitos chiquitititos, que esos son los que se introducen en la piel para proyectar ese líquido, así que esa sustancia que el cuerpo reacciona a ella. Pero lo que lo suelta es como en la planta, abajo de las hojas, abajo del tallo y todas esas cosas así, tienen unos pelitos súper chiquititos que esos son los que se insertan en la piel. Sí, se pegan pues. Aunque ustedes no lo crean, hay plantas que tienen esa característica para defenderse. O sea, ellos no les gusta que las toquen, no les gusta que las toquen, pero utilizan ese mecanismo para poder defenderse, como diciendo, ¿no? Ya no toco más esa planta para que no se peguen esos espinitas, esos pelitos, ¿no? Que se pegan, e inclusive hasta en la ropa se pegan, ¿no? En esta ropa Sí, se logra pegar. Eso profe, por... Sí.
donde yo vivía antes, había una planta de esas. Había una planta así, pero era así bajita y no se notaba tanto sus cositas y sus pullitas. Y como yo pasé cerca de esa planta y se me pegó como tantos pelitos así, de repente se me empezó a hinchar la pierna, mi cuerpo no reaccionó bien. Sí, 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 sí tienes esas plantas. Así son. Así son esas plantitas. Bueno, esos son los tejidos secretores. Luego tenemos los tejidos nutricios. Estos son los que se encargan de proporcionar nutrientes al embrión. ¿Dónde se localiza? Se localiza en la semilla, ¿no? Vamos a ver, ¿sabías qué? ¿Sabías qué? A ver, ¿quién puede leer este párrafo? ¿Sabías qué? Te lo leo, profe. Yo, profe, ¿yo puedo leerlo? A ver, Yo dije primero, profe. No, a ver, las damas. pero profe, Samantha siempre lee. Bueno, profe, está bien que yo los lea. A ver, pues. ¿La oficina? No. Listo, lee. Comienza. Lee pues. Las plantas absorben agua fundamentalmente por las raíces, aunque también pueden procurarse pequeñas cantidades de agua a través de los estomas de las hojas, procedentes de la lluvia, la nieve o el rocío. Una vez en el agua es tomada por la planta, una parte es incorporada a los tejidos de la planta y otra parte se pierde en la transpiración a través de los estomas. El transporte del agua que absorben el suelo a través de sus raíces se realiza gracias al sistema vascular, que es como su sistema circulatorio por donde circulan los nutrientes y los fluidos. El agua y los minerales iones se incorporan a través de las raíces y la planta influyen a través de sus tejidos conductores. Muy bien. Ya, gracias. Claro, las plantitas, pues, no crean que son simplemente seres vivos, no, que no son importantes. No, las plantas son importantes. Son como el ser animal, es casi parecido. Sino lo que pasa es que, por ejemplo, en este caso, las plantas, ellos se alimentan de las raíces. A partir de las raíces se alimentan. Por ejemplo, hay plantas donde los agricultores le agregan vitaminas para que éstas las absorban. Y estas producen un sistema adecuado, ¿no? Ya alimentadas, ellas tienen capacidad para realizar sus funciones. Una de ellas absorbe también el agua, pero hay una parte que las elimina en la transpiración. Miren, las plantas absorben agua durante el día absorben agua, aparte que reciben los rayos de la luz del sol. Esta agua absorbida se mantiene almacenada a través de los tejidos internos que contiene la planta. Pero cuando ya llega de noche, la planta comienza a transpirar y elimina el agua. Así nosotros cuando sudamos, eliminamos agua, ¿no es cierto? Así, igualito las plantas también eliminan agua en las noches, ¿no? En la noche. Por eso no sé si ustedes se habrán dado cuenta, en la noche cuando ustedes caminan por los parques, por los jardines, no sé, ustedes se habrán percatado que las plantas están mojadas, están húmedas, ¿no? Profe, de hecho, en la mañana, tú pasas por las plantas y hay rocío. Claro, ¿por qué? Porque durante la noche, miren, la planta comienza a transpirar cuando ya la luz se pierde. Por ejemplo, a partir de las 7, 8 de la noche ya comienzan a transpirar, ¿no? Y así se mantienen transpirando hasta en la madrugada. 3 de la mañana, 4 de la mañana, 5 de la mañana. ¿Y cuándo dejan transpirar? Cuando ya aparecen los rayos de la luz. Cuando ya aparecen los rayos de la luz, ahí ellas dejan de transpirar porque ya están preparadas para la fotosíntesis cuando el sol ingresa. Es ahí donde ustedes en las mañanas temprano, ¿no? Ustedes pasan por los jardines, tú ya están húmedos, tú ya están mojados. Están mojados ¿por qué? Porque durante la madrugada ellos han transpirado,
durante la noche, durante la fase oscura, las plantas han transpirado, por eso que se encuentran mojadas las hojas, los tallos, ¿no? Se encuentran mojadas. Por ejemplo, el gras que se utiliza para, por ejemplo, en los estadios, quizás por ahí algunos canchas deportivas, ¿no? Ustedes, no sé si se habrán percatado cuando se ponen a jugar en el gras en las noches, el gras está mojado. Está mojado, ¿por qué? Porque como ya está de noche, ellos comienzan a transpirar. Por eso que es malo tener una planta en nuestro cuarto en oscuras, ¿no? En la noche, sobre todo, ¿no? Es peligroso porque ellas comienzan a transpirar. Y si tú estás durmiendo junto con la planta, cuando tú estás durmiendo, estás absorbiendo el agua en forma de vapor, porque ellas transpiran en forma de vapor. Entonces, ese vapor tú lo inhalas y se almacena en tus pulmones. Por eso que es un poquito peligroso que nuestra plantita se encuentre en las noches contigo. Pero si está en las mañanas, durante un día de luz, ahí sí esa plantita te oxigena, te brinda bastante oxígeno en tu ambiente para que tú puedas disfrutar de este oxígeno, ¿no? Entonces, tener una plantita hay que saber a tener, ¿ya, chicos? Así que hay que cuidar nuestras plantas porque nuestras plantas es vida, ¿ya, chicos? Bueno, acá tenemos un glosario, ¿ya? Un glosario, pues acá si no entienden unas palabritas, a ver, chicos, deme unos segundos para darles la asistencia antes que me olvide. Ya, a ver, voy a darle la asistencia de una vez. Me vaya a olvidar. A ver, chicos, me confirman. ¿Ya les llegó la asistencia? Me avisan, ¿ah? Profe, aparece, ya respondiste. ¿Ah, sí? Uy. Sí. A ver, voy a compartirles un pequeño videíto, ¿ya, chicos? Le voy a compartir un videíto y de ahí nos vemos a las... ¿A qué hora nos vemos? 10:50, ¿no? Sí, profe. Profe, Ya. pero ya sabe, yo asistí hoy porque como no pude marcar la Sí, asistencia. no te preocupes, Samantha. A ver, chicos, me confirman, ¿se ve o no se ve? Sí se ve, profe. Ya, a ver, presten atención, chicos, ¿ya? Que las plantas también son seres vivos como nosotros. Ellos respiran, preparan comida y tienen un crecimiento limitado a lo largo de la vida. Entonces, ¿cómo realizan todas estas funciones? Las plantas están compuestas por 3 grupos principales de órganos: raíces, tallos y hojas. Esos órganos están compuestos de varios tejidos que realizan esas funciones.
Un gran número de células especializadas juntas forman un tejido. Los tejidos vegetales se caracterizan y clasifican según su estructura y función. Los dos tejidos más primordiales son el tejido meristemático y el tejido permanente. El tejido meristemático es el que ayuda al crecimiento de una planta, ya que tiene la capacidad de dividir sus células y generalmente estas son pequeñas, encerradas dentro de paredes finas y cúbicas, dependiendo de la región en la que están presentes. Los tejidos meristemáticos se clasifican como apicales, lateral intercalado. El tejido que ayuda a aumentar la longitud del tallo y la raíz es el meristemo apical. Está ubicado en la punta de tallos y raíces. Entran ahí debido a que es primordial el crecimiento. A ver, chicos, un ratito, ¿ya? Un ratito. Parece que ha dicho muy rápido. De ambos lados de la planta. El meristemo lateral, ubicado en la posición lateral del tallo raíz, es el que ayuda a aumentar el diámetro del cuerpo de la planta. ¿Cómo crecen las hojas y las ramas? Es el meristemo intercalado el que facilita el crecimiento de hojas y ramas tanto en plantas como en césped. Los tejidos se clasifican en permanentes, que ayudan en el transporte y la preparación de alimentos de apoyo. Para las plantas, los tejidos permanentes no son otros que los tejidos meristemáticos, que maduran y se diferencian para formar diferentes tipos de tejido en función de la similitud de las células. Los tejidos permanentes se clasifican en simples y complejos permanentes. El tejido simple se llama tejido simple porque está compuesto de tipos similares. Células que tienen un origen y una función. De acuerdo con la función se clasifican adicionalmente en parenquima, en colenquima y en esclerenquima. Los tejidos parenquima son células que forman de forma ovalada en comparación a otras células delgadas y que ocupan espacios amplios entre las celdas, ayudan a la fotosíntesis, el almacenamiento y también ayudan a las plantas acuáticas a flotar. Están compuestas de células vivas que se encuentran en raíces, tallos y hojas. Los tejidos colenquima se componen de células vivas alargadas que proporcionan elasticidad y soporte mecánico, resistencia a la tracción, pero principalmente están ubicados en tallos, hojas, ya que estos son los que más protección necesitan en toda la planta. Vamos al siguiente, que son los tejidos esclerenquima. El tejido esclerenquima son células muertas que tienen paredes celulares extremadamente... Chicos, lo dejamos para el siguiente bloque, ¿ya? Porque ya se nos corta el Zoom. Nos estamos viendo, ya nos vemos a las 10:50.